Saludos, el propósito de este video es repasar cómo se obtienen los componentes de un vector. Comencemos. Para obtener los componentes de un vector, primero tenemos que recordar su definición. Suponga que tenemos un vector A en el primer cuadrante. Los componentes de un vector se definen como las sombras que hace el vector sobre los ejes. Si utilizamos el ángulo medido desde el positivo X, que representa 0 grados, por ejemplo alfa, entonces el componente este que representa la sombra que hace el vector sobre el eje de X se llama componente en X. Ahora, la sombra que hace el vector sobre el eje de Y, se conoce como componente en Y. Fíjense que hemos formado un triángulo rectángulo con respecto al eje de X, donde este es el ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el componente en X, que es esta sombra que hace el vector sobre el eje de X, es el lado adyacente de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, para obtener la magnitud del componente en X, en este caso, utilizo la función coseno de alfa. Recuerden que coseno se define como adyacente entre hipotenusa. Y no se olviden que el vector es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Por otro lado, si yo quiero obtener este vector, el componente en Y, que es la sombra que hace A sobre el eje de Y, esta magnitud es exactamente igual a esta. Y este es el lado opuesto de este triángulo rectángulo. Por lo tanto, para obtener la magnitud del componente en Y, utilizo la función seno de alfa. Recuerden que seno se define como el lado opuesto dividido entre la hipotenusa. Siempre que midamos el ángulo desde 0 grados, para obtener el componente en X usamos la función coseno, y para obtener el componente en Y utilizamos la función seno. No importa en qué cuadrante caiga tu vector, si mides el ángulo desde el eje positivo X, vas a poder utilizar estas dos ecuaciones para obtener sus componentes. Un detalle muy importante es que cuando utilizas ese ángulo medido desde 0 grados, la calculadora te va a dar los signos que representan las direcciones de ambos componentes. Suponga ahora que el problema le da los datos de un vector que se encuentra en el tercer cuadrante, vamos a llamarlo B, y que el problema te da este ángulo de aquí medido con respecto a la vertical. Asuma, por ejemplo, que es 20 grados. Entonces, para obtener los componentes de un vector, que recuerden siempre son las sombras que hace ese vector sobre los ejes, tenemos que hacer un pequeño cambio en las ecuaciones. Vamos a explicar la razón. Fíjense que ahora el triángulo formado para poder dibujar las sombras, o sea, los componentes del vector B, se forma con respecto al eje vertical. Por lo tanto, este es nuestro triángulo rectángulo de referencia. Fíjese que este de aquí, que es igual en magnitud al componente en X, es un lado opuesto. Por lo tanto, en este caso, para obtener el componente en X del vector B, tengo que usar la función seno de 20 grados. Por otro lado, fíjense que este de aquí, que es la sombra que hace B sobre el eje vertical, que es el componente en Y, resulta que en este caso es un lado adyacente con respecto a este triángulo.
Por lo tanto, para obtener la magnitud del componente en Y, utilizamos la función coseno de 20 grados. Note que las funciones se han invertido porque también invertí el triángulo de referencia. Antes yo utilizaba un triángulo formado con el eje horizontal y ahora, como quiero utilizar ese ángulo pequeñito dentro del cuadrante, estoy utilizando un triángulo de referencia con respecto al eje vertical. Lo último y no menos importante es lo siguiente. Cuando tú uses el ángulo pequeño o cualquiera de los dos ángulos dentro del cuadrante, tú tienes la responsabilidad de incluir los signos que representan la dirección de los componentes. Por ejemplo, en el caso del componente en X, fíjense que apunta para menos X, por lo tanto tengo que colocar un menos aquí. El componente en Y, por otro lado, apunta a menos Y, por lo tanto tengo que colocar un signo aquí. Recuerden, el vector B cae en el tercer cuadrante, por lo tanto, sus componentes ambos son negativos. De ahora en adelante, en los problemas que vamos a resolver de dinámica, usualmente los problemas te dan un ángulo dentro de un cuadrante. Tienes que tener mucha precaución. En el caso que te den un ángulo medido con respecto al eje horizontal, vas a utilizar las ecuaciones originales para obtener los componentes. Entiéndase, la función coseno para obtener el componente en X y la función seno para obtener el componente en Y. En el caso que te den el ángulo medido desde la vertical, entonces se invierte. Para obtener la magnitud del componente en X, utilizas la función seno y para obtener la magnitud del componente en Y, utilizas la función coseno. En cualquiera de los dos casos, donde te den el ángulo medido con respecto a la horizontal o con respecto a la vertical, tienes que tener siempre mucha precaución con respecto a los signos. No te olvides que los componentes en el primer cuadrante ambos son positivos. En el segundo cuadrante, el componente en X es negativo, mientras que el componente en Y es positivo. En el tercer cuadrante, ambos son negativos. Y en el cuarto y último cuadrante, el componente en X es positivo y el componente en Y es negativo. Asegúrate que los signos son correctos.